Welcome, friends, to the Soul Talk podcast, a show where we explore and uncover the path to the heart, amplifying your conscience. Join me as we meet incredible souls who are in this journey and learn from their experience and different methods that will make you vibrate your heart. Let's get into it. Los grandes detalles de cuando yo me enfermé. En ese tiempo yo estaba atendiendo más a mi mamá. Entonces mi mamá estaba pues muy grande y tenía 50,000 problemas médicos, que el corazón, que el pulmón, que las rodillas, que la artritis, que llámale. Entonces, cuando te dicen que tienes dolores por asimilar, porque estás cuidando a otra persona y demás, es bien cierto. Yo empecé a tener problemas con las rodillas, empecé a tener problemas de artritis y demás, y al rato pues no, pues ya tienes lupus, ya tienes esto y el otro. Entonces estaba yendo yo con el reumatólogo, fui con varios reumatólogos, y las únicas personas que estaban ahí eran puros viejitos. Y entonces fue cuando me empezó a caer el 20. ¿Qué estoy haciéndome a mí misma? O sea, no te digo que no estuviera inflamada, no te digo que no estuviera en dolor y que tuviera, o sea, varias, o sea, ya varios doctores son los que me habían dicho que tenía lupus y fibromialgia y RAI, todo ese tipo de cosas. No, no voy a decir que los exámenes médicos también no decían eso, pero soy bien fiel, soy muy creyente que todas las enfermedades son psicosomáticas y de todas así como nos podemos enfermar, también nos podemos curar de las mismas enfermedades. Entonces, yo estaba en cierta forma subconscientemente imitando a mi mamá. Más que mi mamá tenía 80 y tantos años. Era la diferencia. Entonces mi mamá me empezó a ver como viejita, inclusive a mí también, porque pues caminábamos las dos lento, las dos estábamos inflamadas, las dos estábamos en dolor y las dos nos daban los mismos medicamentos, cortisona y 20,000 cosas, ¿verdad? Para el dolor y para desinflamar y ya sabes. Pero nosotros, ¿cuál fue cuando yo me empecé a dar cuenta que en realidad yo estaba empezando, mi cuerpo estaba reaccionando como si fuera el cuerpo de mi madre? Y a pesar de que ella me quería ver en cierta forma como ella, le dije, mamá, estamos hablando que hay cerca de 40 años de diferencia entre tú y yo. O sea, no me pongas como que yo voy a tener mi cuerpo va a funcionar como una señora de 80 años. No debe de, eso no es normal. Así como no es normal físico, mental, emocional, ni espiritual, porque nos vamos mezclando y de tanto que todos nuestros cuerpos se van haciendo uno con otra persona. Y ahí es donde empieza precisamente una enfermedad mayor. Y me pudo haber llevado a la muerte. Si me explico, gracias a Dios me di cuenta de esos detalles. Y eso es, y eso viene en muchas creencias limitantes en yo quiero tener la misma atención, yo quiero tener la misma compasión, yo quiero tener, si me explico, yo quiero que me quieran tanto de esa manera y demás. O sea, y vienen muchas creencias limitantes. ¿Y es por qué? Porque no te sientes suficiente, porque no te sientes lo suficiente fuerte, porque no te sientes así, porque no crees que mereces estar saludable, porque vienen y son creencias limitantes, que por poco me matan esas creencias limitantes. Por eso vamos a hablar otra vez hoy un poco más profundo acerca de las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque te pueden ocasionar cáncer, te pueden ocasionar enfermedades ceguera, etcétera. Te pueden ocasionar 20,000 cosas, diabetes, te pueden ocasionar problemas realmente mayores, las creencias limitantes. Subir de peso, bajar de peso, volverte bulémica o no bulémica. ¿Por qué? Porque parte de las creencias limitantes es tratar de encajar, tratar de complacer a otros, tratar de, si me explico, o quedarse uno soltero toda la vida o casado toda la vida con un matrimonio que te tratan de la fregada. O sea, hacemos cosas que no queremos hacer y sin embargo las hacemos porque tratamos de encajar y ser aceptados. Y eso es todo ser humano, es parte del ser humano, el querer sentir amado y protegido. Ya no queremos que el dinosaurio nos coma cuando salgamos de la puerta de nuestra casa.
y ese viene con la sobrevivencia, ese viene siendo con una mentalidad ancestral que traemos de sobrevivencia, del tiempo de los cavernícolas, literalmente, que en la segunda dimensión fue cuando precisamente salió, el ego se hizo la personalidad del ego. Estamos hablando en la época de los cavernícolas, que es la sobrevivencia pura. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante hablar de esto un poquito más profundo. Entonces, sí me gustaría ver que un trigger, un detonador, se nos marca en el ser humano es por la parte emocional, no la parte mental. Entonces, tendríamos que trabajarlo a nivel emocional, no tanto a nivel mental. Como por decir, soy asimétrica, acordando a quién, a un perfeccionista. Yo me Ujú. acepto como soy, o sea, que no me gusten las cosas totalmente simétricas, es lo que quiere decir. Entonces, bueno, yo me acepto que no me gustan ser perfeccionista Ujú. y me acepto tal cual. ¿Te fijas cómo se funcionó mejor También. la parte emocional más que la parte mental? El ser humano Sí. cuando tenemos cualquier trauma, desde el trauma con la T chiquita como trauma de la T grandota, no importa qué tipo de trauma, como pudieron haberte quitado la paleta y ser algo muy traumático cuando eras chiquita, porque te quitaron la paleta, o la paleta se te cayó, no te compraron otra. Pero tú le dices eso a un niño de 3 años, es un trauma grande. Que ese trauma te va a recordar que era una paleta roja, entonces no te van a gustar las paletas rojas porque tienes el trauma de que a lo mejor se caen. ¿Sí me explico? Entonces, no vamos a minorizar la edad del tipo de trauma, como puede haber sido una violación, un trauma con la T grandota, ¿sí me explico? Entonces, no importa si es algo tan sencillo como una paleta, como una violación. Son traumas los dos, pero bueno, cuando estamos pasando por esos traumas, se nos van grabando como pequeños clips en nuestro subconsciente, como fotografías, como pequeñas películas, de que hay creencias, hay triggers positivos, detonadores positivos como hay detonadores negativos. Vamos a poner un ejemplo para lo que estás diciendo. Si tú por decir, y en esta manera también se puede curar, en el NLP usamos todos los sentidos para remover, cambiar o cambiar una mentalidad, una creencia, un programa o algo así. Por decir, cuando tú escuchas una música, tu favorita de los ochentas, ¿sí me explico? Hablo de los ochentas porque somos de la generación de los ochentas. Entonces, pero Ujú. esa música te va a transportar a los ochentas, cuando nos estábamos divirtiendo, cuando nos íbamos a bailar y nos le pasamos padrísimo, ¿verdad? Los ochentas no teníamos compromisos ni teníamos que trabajar, los papás mantenían en ese tiempo. Entonces, nos la pasamos padrísimo. Entonces, cada vez que escuches cierta canción, te vas a acordar de cuando te ibas a bailar, cuando no tenías obligaciones pesadas, cuando no tenías hijos, no estabas, o sea, cosas por el estilo, ¿sí me explico? Cuando tu papá vivía y era toda era muy padre en ese tiempo. En ese tiempo había problemas, sí, de que a lo mejor no te dejaban ir al club, tu papá, pero esa canción te va a recordar todo eso, cuando no te dejaban salir o cuando podías salir, cuando te la pasabas muy bien o cuando no te la pasabas muy bien. O inclusive esa canción te puede recordar hasta un novio o una comida o una buena o un buen algo padrísimo que te haya pasado, que conociste un chico guapísimo en ese tiempo, o un horroroso que no te dejaba, que te estaba molestando, no te dejaba en paz. Lo mismo funciona con una comida, el gusto, el otro fue el oído, o un olfato, un aroma también. El jazmín, por decir, me hace sentir más en paz y tranquila y demás, me recuerda mucho a mi abuela. ¿Sí me explico? Entonces, cada quien tenemos de esos detonadores, tanto negativos como positivos. ¿Por qué? Porque se quedaron grabados como pequeñas películas, porque vas a escuchar la canción y se te va a ir como como un reel Ujú. o fotografías.
y te vas a acordar de ese momento bueno o malo, porque todos tenemos momentos bonitos y momentos terribles. Ujú. Que cuando hagamos esto, que nos vayamos más a la parte emocional, porque de la parte emocional es como lo podemos cambiar, esos programas. Recuerden que una creencia es algo que nosotros aceptamos con nosotros mismos. No, las creencias no funcionan siempre si nosotros no las hemos aceptado. Si alguien te dice, tú eres fea, tienes la opción de decir, esa es tu opinión, no es la mía. O sea, no me interesa. Y no tomarlo, no nada más es decírselo a la persona, es nosotros no aceptarlo. O eres tonta, o eres lista también, o eres muy guapa. ¿Cuánta gente, por decir, no han llegado a conocer, por decir, acá en Estados Unidos tenemos muchas, las cheerleaders, que son muy comunes acá en Estados Unidos, y son muchachitas que tú las ves y se sienten modelos y se creen superiores a las, por decir, a las que son artistas. Porque estas niñas hacen mucho deporte y las que son artistas somos más flojas, no hacemos deportes. Entonces, acá en Estados Unidos es una gran diferencia que hay entre las dos. Las que van más para el arte, que no son deportistas, se van a sentir feas. Y las que son cheerleaders, acá, se van a sentir hermosas. Y por favor, esa es una generalización tremenda que estaríamos haciendo si lo tomáramos como algo real. Pero sin embargo, lo aceptan. El asunto en la creencia es tener que nada más aceptarlo, cualquiera de las dos. Soy fea porque soy artista o soy bonita porque soy cheerleader. Entonces te estás poniendo la creencia. Estás dando básicamente ese poder a tu ego que te maneje. Porque vamos a hablar después cómo puedes hacerte amigo de tu ego y utilizarlo como una herramienta de crecimiento. Pero si tú lo estás más alimentando a tu ego, con que yo soy superior, yo soy más bonita, yo soy más inteligente, yo soy la mejor, entonces nunca vas a poder fallar ni darte cuenta de tus propios errores. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta cuando estamos aceptando la creencia de algo que leímos, vimos o nos dijeron. ¿Sí me explico? Hay que hacerlo más consciente. ¿Por qué? Porque cuántas veces no la gente agarra y se pone a ver la televisión y dice, esto es lo que está sucediendo. El mundo se va a acabar. Ahorita por decir, ponen en cualquier canal de YouTube y se van a encontrar que es el fin del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quieres creerte eso? ¿O quieres pensar que el mundo va a continuar? Ya pasamos por ahí en el 2012 con el calendario maya que todo el mundo decía, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar el mundo. Y aquí estamos todavía, estamos en el 2024 y no se acabó el mundo en el 2012. ¿Sí me explico? Pero son creencias. Y hubo gente que se llegó a suicidar en el 2012 precisamente por esas creencias. El asunto es no ponérnoslas y darnos cuenta cuando están tirándolas a nosotros, para que de esa manera nosotros podamos darnos cuenta de las creencias que estamos aceptando como una realidad en nuestras vidas. Yo estuve dando clases de arte a gente ciega. Trabajé 4 años para la Fundación Nacional de Ciegos aquí en el Valle de Texas. Y si tú le dices lo que la mayoría de los ciegos, cuando yo los llego a conocer, con la gente, sobre todo adultos, porque yo estaba trabajando con adultos, los familias agarran, los ponían en la televisión para que la escucharan y ahí los dejaban. Y todo el mundo se iba a divertir, a hacer sus cosas y demás, pero pues ponían al ciego nada más sentadito ahí viendo la televisión. Bueno, viendo, escuchando la televisión. Entonces, obviamente, si tú le dices a un ciego en ese tiempo, oye, ¿no quieres pintar? O sea, ay, pues, ¿qué te pasa? O sea, estoy ciego, no puedo hacer esto. Si me explico, soy discapacitado, soy esto, soy el otro. Y son creencias que se estaban poniendo uno al otro, que lo único que tenían su vida entera que les quedaba era sentarse a escuchar la tele.
y se acabó, porque esa creencia se la pusieron, que su vida básicamente se había acabado y que eran inútiles y que no más podían hacer eso. Cuando empezaron a pintar y empezaron a exhibir sus pinturas hasta en Italia, porque los llevé hasta Italia a exhibir pinturas, su forma de creer en sí mismos cambió completamente, porque entonces vieron que ellos podían hacer lo que quisieran, que no, los ojos no los iba a limitar a poder lograr tener sus sueños. Algunos se fueron a vivir solos, algunos se fueron a una escuela de ciegos y para empezar a aprender a cocinar y demás, a hacer diferentes cosas. Otros tienen trabajos ahora, inclusive algunos trabajan con el gobierno para la oficina de discapacitados, etcétera y demás. ¿Por qué? Porque la diferencia fue en que empezaron a creer en sí mismos y a removerse las limitaciones que habían aceptado. Porque no importa, la ventaja de esto es que no importa qué limitación tú hayas aceptado ayer, ahorita la puedes cambiar. No tienes que quedarte con ninguna de esas creencias que tuviste. Créeme, esos ciegos tenían años sentados en la sala escuchando la televisión. Algunos de ellos ni siquiera en la sala, en su recámara y en pijamas todos los días de sus días. ¿Por qué? Pues porque, pues, ¿para qué los cambian? Claro que ellos no se ven en el espejo. Imagínate. Las creencias tan pesadas que se estaban poniendo. Después los veías yendo a sus exhibiciones de arte con maquillaje, con zapatillas y bien guapos. Cuando yo los conocí no estaban así emocionalmente, pero al cambiar cómo te estás viendo a ti mismo, al remover las creencias, es como empiezas realmente a remover todo este tipo de cosas en los cuadritos que tú querías encajar o en los cuadritos que tú aceptaste que te pusieran los demás, de qué es lo que podías o no podías hacer. No importa, o sea, una de las creencias, por decir, de los ochentas, yo quería ser azafata. Yo quería viajar en vuelos de avión y quería ser la mesera de avión, básicamente, azafata. Y en aquel tiempo, Aeroméxico, que es donde yo apliqué, pedían que todas las azafatas midieran 1,60 y que estuvieran bien delgadas. Bueno, pues delgada estaba, pero yo mido 1,55. Entonces fui con un doctor a ver si me podían estirar y me dijo el doctor, ¿sabes qué? Bueno, sacaron un montón de estudios dolorosísimos para decirme, sí, podemos estirarte para que crezcas 10 centímetros más. Va a ser muy doloroso. Dice, vas a aguantar, porque te vamos a estirar. Y va a ser muy doloroso. Y fue cuando dije, espérame, a lo mejor no, mejor cambio de carrera de lo que quiero hacer. ¿Sí me explico? Entonces no lo hice. Y ahora que ando viajando, me doy cuenta que te encuentras azafatas altas de todos los tamaños y sabores y demás. Cosa que no existía en los ochentas, cuando yo quería ser azafata. Entonces, si yo me hubiera quedado con la idea que yo quería ser azafata, pues a lo mejor ahorita ya lo hubiera podido lograr. Sí, me explico, las cosas cambiaron, gracias a Dios, de los ochentas a ahorita. Ahorita cualquier persona puede ser azafata si quisiera. Sí, me explico, pero ya no fue mi limitante. Entonces, pónganse a pensar para conocerse a ustedes como una práctica personal, qué es lo que quisieran ser y no lo hicieron. ¿Por qué limitación, qué creencia limitante evitó que ustedes lograran lo que ustedes querían hacer? Porque todos tenemos un detallito. Quería abrir un restaurante, que quería ser modelo, que quería ser esto, quería ser cantante, bailarina, no sé. Todos tenemos un algo que queríamos hacer y no lo hicimos porque alguien nos dijo, ay, eso no lo vas a poder lograr, o sea, eso no es para ti, ¿quién te crees que eres? Y lo aceptamos como algo real. Ahora, eso es algo que tenemos que empezar a ver. Bueno, entonces tenemos que ver que muchas de las creencias que vienen es de nuestros padres que estaban frustrados, que estaban sobretrabajados, que estaban cansados, algunos eran mamás solteras,
algunos eran, no, o no tenían, no ganaban suficiente dinero, etcétera, y demás, y entonces ponían toda su frustración a sus hijos. ¿Cuántos padres nos dijeron, tú tienes que ser contador? Porque ellos querían ser el contador. Hoy inclusive grabé un podcast acerca de esto, de que mi papá quería que yo fuera contadora porque él quería haber sido contador. Yo soy hasta disléxica. Los números se me van a voltear. Es tortura china hacerme eso. Y trabajé un tiempo en la oficina de mi papá y me ponía con las rayas, esas, los cuadernos grandototes de verdes, y llénalo con los numeritos y demás, y se me volteaban, y es que no te salen bien las cuentas, es que volteaste el número. Soy disléxica. En aquel tiempo, en México, no te hacían pruebas de dislexia. A mí no me las hicieron nunca. Entonces mi papá me dice que eres una estúpida, no puedes ver bien. No es que fuera estúpida, es que mi cerebro funciona diferente a los demás. Soy disléxica. Entonces me van a voltear. Sí me explico, pero me hacen sentir de esa manera. Yo tomé la creencia de que yo soy estúpida, que no voy a llegar a lejos. ¿Por qué? Pues porque pues, se me voltean las cosas. Yo no sabía que era disléxica. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuántas creencias de ese tipo tenemos? Y simplemente se están proyectando lo que ellos querían para nosotros. Recuerden que ellos tampoco sabían que así funcionaban las cosas. Sus papás, nuestros abuelos, tampoco lo sabían, y tatarabuelos y más atrás, no lo sabían, que todo esto era muy dañino. No tenían la menor idea porque nadie nos enseñó. Ojalá nos hubiera enseñado, nadie nos enseñó ni siquiera cómo querernos. Entonces, ¿cómo nos íbamos a querer? ¿Por qué? Porque nadie, somos una raza que nadie nos enseñó cómo querernos. Y esto viene por muchas generaciones. Quiero pensar que antes de 3.000 años atrás, por lo menos eran más sabios de lo que hemos sido 3.000 años en el futuro, porque hasta ahorita nadie nos ha enseñado cómo querernos. Estamos aprendiendo cómo querernos. ¿Ok? Y es muy diferente la experiencia, por decir, es de estas fotografías que ven aquí, muy diferente la experiencia de un niño que está siendo enseñado por un papá y una mamá y el apoyo que va a tener, que un niño que va a tener nada más una mamá que tiene que pagar todas las cuentas y tiene que sobrevivir. No digo que el papá y mamá no van a tener que sobrevivir y pagar las cuentas, pero por lo menos comparten esa carga. Entonces van a mandar menos pesadez y menos problemas al niño que están educando. Cada quien fuimos diferentes y tuvimos diferentes experiencias de vida con nuestros papás, pero sin embargo estamos cargando con las creencias que ellos cargaron. ¿Sí me explico por qué? Porque esto lo habla precisamente epigenética, que venimos cargando con todos los traumas de nuestra familia. Y no hablo nada más de nuestros papás, hablo de nuestros tatarabuelos. Los miedos que todavía tienen los dinosaurios todavía lo estamos cargando. Entonces, es algo que tenemos que, para podernos darnos cuenta, tenemos que volvernos los observadores. Bueno, ¿cómo podemos saber qué es una creencia? Porque, pues, van a decir, no todo es creencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto. O sea, todos tenemos diferentes programas. Algunos programas son útiles, otros algunos son inútiles, como los que estábamos hablando. Por decir, en las creencias, como comenté, es como tomamos fotografías. Si yo les digo a ustedes manzana, quiero que todo el mundo piense en una manzana. ¿Ya la pensaron? Ok. Ana Castañeda, dime cómo te imaginas la manzana. Nadie la cambie como la tienen en su cabeza, por favor. Mi manzana es grandota, es color rojita y amarilla por fuera y dulce por dentro, crujiente. Ok. Ana Barrios. La que sigue es Ana Barrios. Ana, La manzana mía era verde y pequeña. bueno, ¿y cómo sabía? Mm,
Nomás la vi verde y pequeña, pero debe haber estado agria por lo verde. Bueno, ok, Patti, ¿cómo es tu manzana? Mi manzana es grande, roja, toda roja, roja, y nunca pensé en el interior, solamente lo vi así. Bueno, Sí. Saraí, Yo también pensé en una manzana roja, pero no en detalle. Ni siquiera si era grande o pequeña, era vez una manzana roja. bueno, y les aseguro que cuando pensaron en la manzana roja o verde, grande o chica, sabrosa o no sabrosa o sin sabor, pensaron en una imagen de una manzana inmediatamente. Se acordaron de una manzana Ujú. que tuvieron en el refrigerador o que tenían arriba de la despensa o que vieron en el súper o que vieron en la casa de alguien o algo, una manzana que tuvieron una experiencia anteriormente, ¿cierto? Sí, Sí, De la misma manera, sí. simplemente esa es una manzana, no estamos hablando de algo traumático. Esperemos que no hayan tenido ningún trauma, algo traumático con una manzana, que se les cayó en la cabeza y les pegó, que si se enfermaron y para, para parar la diarrea, para eso les dieron manzana, o no sabemos. Si me explico, porque también hay parte emocional de la manzana, pero estamos pensando de que todo el mundo se acuerda de la imagen de una manzana porque tienen ese recuerdo. De la misma manera vienen todos los recuerdos que tenemos. Si hablamos de carro, alguien se va a acordar de un accidente de carro, alguien se va a acordar de su carro favorito que tuvieron, que era un carro rojo, o un carro azul o negro, lo que sea. ¿Sí me explico? O un carro que querían pagar y que comprar y que no pudieron pagarlo, entonces pues se los quitaron. O algo así. Todo el mundo va a tener una historia diferente como exactamente como la manzana. De cualquier cosa, si hablamos de un hombre, todo el mundo va a pensar lo mismo de este hombre, además dependiendo de la experiencia que cada quien haya tenido. Si me explico, entonces, yo como lo he visto, me lo explicaron a mí mis guías, fue de esta manera. Yo soy pintora, entonces me pusieron, ok, el ejemplo de la manzana. Para mí la manzana me voy a acordar de una manzana de madera, porque son mis objetos que yo utilizo para pintar. Si me explico, es un modelo simplemente. Entonces, si yo me siento enfrente de una manzana del lado derecho, si me explico, de cerca de la ventana, voy a tener una luz y demás que va a tener que me va a enseñar la manzana de una manera. Pero si otra persona se sienta al lado contrario y ella está dando la sombra, al ver la manzana lo va a ver de otra manera muy diferente a como yo la vi. Otra persona se sienta enfrente, la va a ver de otra manera muy diferente porque la luz le está apuntando de una manera muy diferente. Y lo mismo si está otra persona en la parte de atrás. Cada quien, todo el mundo estamos viendo el mismo objeto, pero todos estamos viendo una parte diferente de ese mismo objeto. Entonces, ¿por qué? Porque esto es importante porque cuando estemos entrando al módulo de los juicios, esto es bien particular. Por eso es importante que se acuerden de sobre todo de este ejemplo, de que cada observador va a ver la misma manzana de una manera diferente a cada quien. Y fue el mismo, pudo haber sido, si hubo por eso, por decir, cuando los policías, hay un accidente de carro, van y te preguntan al que estaba manejando, y van y le preguntan al otro que tuvo el otro accidente y algún testigo y demás, porque todo el mundo va a tener un punto de vista diferente del mismo accidente de carro. ¿Sí me explico? Entonces, iba a ir con la perspectiva de cada quien, sobre todo con sus propias creencias, y la mayoría de las creencias, o sea, que están a la hora hacia la palma de nuestra mano, son negativas. ¿Por qué? Porque parte de las creencias, nuestro cerebro tiende a irse a la parte pesimista primero. Y eso tiene que ver con el tiempo cuando los dinosaurios nos estaban correteando. Suena chistoso, pero es bien real.
Todos vamos a hacer, primero nuestro pensamiento se va a ir negativo antes de irse positivo. Vamos a pensar en todo lo negativo que nos va a pasar antes de pensar en las partes positivas que nos pueden pasar. Entonces ahí es donde tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que ese es un patrón que estamos haciendo, hay que poner atención en ese patrón. Si ya sé, ok, cada vez que pienso es, y si me voy de viaje y me pongo a pensar, ay, es que a lo mejor no voy a tener dinero y si me lo gasto todo, pues cómo voy a pagar las cuentas y después, y si no conozco a nadie, y si me la paso mal, y si esto, y si el otro, y si, y empiezan, y sí, y ya me quedé mejor en mi casa, M- Mónica, ¿puedo comentar algo? sí. Eso es algo que yo quisiera cambiar porque soy exactamente de esa manera. Simplemente mi hija va a ir a un lado, oye, pues fíjate que si este, fíjate que si el otro, y que si no hay gente, que si siempre estoy primero lo negativo y luego lo positivo. Pero ya para cuando ella se va, pues ya la llevo con todo lo negativo antes que lo positivo. Mira, Y para todo aspecto tengo eso de que tiene que salir primero lo negativo que lo positivo. ni la persona más positiva que te encuentres no quiere decir que sus primeros pensamientos no fueron negativos. Todos Mm, pensamos primero negativamente y de ahí tenemos la opción de cambiarlo a positivo. ujú, Cuando vamos a, si vamos a salir a echarme una cerveza con alguien, ujú. primero voy a pensar todo lo negativo y después me voy a empujar para poder ir. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está condicionado y es un patrón que tenemos como seres humanos. Y esto, vuelvo a repetir, viene del tiempo de los dinosaurios, el de sobrevivencia. Es un patrón muy antiguo que epigenética nos está enseñando que viene de nuestros ancestros. ¿Sí me explico? Después vas a empezar, ay, por favor, esto es ridículo, no me va a pasar absolutamente nada, voy a la vuelta de casa, o sea, es ridículo, no va a pasar absolutamente nada. Arréglate y ve, ¿sí me explico? Pero inclusive la persona más pachanguera va a pensar todas esas cosas negativas en decir, sí, sí, ahorita me voy y me arreglo y voy. Pero ya pensó todas estas cosas, por lo menos se tardó menos tiempo la persona más positiva, menos tiempo pensando las cosas negativas, pero las pensó. En los centros. Más que a lo mejor le dio 5 minutos a la parte negativa y la persona que es más miedosa le va a dar media hora. Esa es la única diferencia. Ujú. Sí. Mm, ¿Cuánto tiempo quieres quedarte en la parte negativa? Eso es, nada. pero esa es decisión personal. Cuando Ujú. te vuelves la observadora de tus pensamientos y tus emociones, es cuando tú tienes el control. Si no eres la observadora de tus pensamientos y tus emociones, tu ego es el que está en control. ¿Quién es el que quieres que tenga control sobre tu cuerpo, tu ego o tú? Esa es decisión muy personal. Esta simplemente lo que te estoy dando ahorita son herramientas para que tú estés en control y no tu ego. Ok, cuando observamos una limitación, algo que nos asusta, algo que nos hace perezosos, algo que te da flojera, algo que te irrita, es como sabes que eso viene de una creencia limitante, porque vamos a hablar de las creencias que pues, nos levantan. Las creencias limitantes es cualquier cosa que te haga reaccionar. Ay, no quiero ir a ese club porque a lo mejor pensando negativo, porque pues no, sabes que a mí el ponchis no me gusta y ay, voy a ver gente y capaz que mi amiga me aburre y capaz que voy a gastar tanto y pienso todo ese tipo de cosas, ¿sí me explico? Pero hay algo atrás de ese pesimismo. Siempre hay algo atrás y eso es lo que quiero que ustedes se vuelvan conscientes. Lo que pasa que a lo mejor tengo miedo al rechazo. A lo mejor tengo miedo al rechazo de que mi amiga la voy a aburrir yo, no ella a mí.
A lo mejor tengo miedo a que voy a gastar mucho, no voy a poder decir no. O sea, o tengo miedo a emborracharme porque no tengo control, o hay algo atrás siempre de ese mismo miedo. Ahí es donde quiero que ustedes se pongan a observarse a ustedes mismas para que ustedes tengan el control de decir, ay, este miedo es ridículo, o este miedo es válido, porque el miedo muchas veces puede ser válido o muchas veces puede ser ridículo, pero ¿cómo lo vas a saber? Si te conviertes en la observadora y te preguntas a ti misma, porque cuando es que te preguntas vas a obtener tu respuesta, pero si no te preguntas porque crees que hay quien me va a responder adentro de mí, tu misma conciencia, el Pepe Grillo lo tenemos adentro, todo el mundo tenemos el Pepe Grillo. Y es un fabuloso guía, que a su vez yo le llamo el Pepe Grillo Higher Self o tu parte divina. Mm. Todo el mundo lo tenemos. Entonces, si haces la pregunta, vas a obtener tu respuesta, pero hay que hacerla. Bueno, entonces debemos de enfocarnos y preguntarnos de dónde vienen esas emociones, que a lo mejor alguien te lo dijo, te empiezas a sacar, te juntas con otro pesimista, y el pesimista, ay, no, sí, esto y el otro, y es que mi gente me cae gorda, entonces te vas con eso, ¿por qué? Porque a su vez también quiere ser aceptada por la otra persona, y la otra persona resulta que es más pesimista que tú. Entonces te vas a volver, van a competir, ¿quién es más pesimista? Y suena gracioso, pero en realidad, cuando estamos tratando de encajar, buscamos aliados. Y al buscar aliados, te vas a encajar con la persona que esté pensando vibratoriamente al igual que tú. Y sabemos que todo es vibración. Entonces te vas a encontrar con algo que esté vibrando exactamente igual que tú. Entonces, al buscar aliados, te vas a buscar una persona que sea más negativa, o más pesimista, o más miedosa, o más juzgadora, o más esto, más el otro. ¿Sí me explico para qué? Pues para que tengas un aliado fuerte. Entonces, por eso es importante que se conviertan ustedes en los observadores, para que vean con quienes inclusive se juntan ustedes. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de los programas y los detonantes. Como lo empezamos a decir hasta a un principio de la clase, la música nos va a transportar a algún lugar, algún tiempo, espacio, o con una persona determinada, a un recuerdo. Los aromas es lo mismo. Lo siento, debí haber cambiado la letra, ¿verdad? Porque está muy terrible esa letra. Pero bueno, ya no la voy a usar. A pesar que me gusta, pero no, está difícil de leerla. Aromas es música, aromas, películas, diferente tipo de recuerdos, una fotografía o algo así, nos va a llevar también a transportar. Cada vez que vemos una fotografía, dice, ay, me acuerdo cuando me tomé esa fotografía, estaba haciendo esto y esto y esto, o tuve un día espantoso, me pasó esto y esto y esto, o fue cuando, llámale, o sea, hay 50,000 detalles con cada fotografía que tomamos, Ujú. o texturas. Sí, esta textura, ay, no, me da cosa porque está así como que mohosa y demás, me recuerda a los gusanos, no, no la quiero ni tocar, ¿sí me explico? O sea, nos va a llevar a ciertos recuerdos o diferentes cosas, ¿verdad? Vemos algún objeto que nos dio alguien, ay, me acuerdo de este que me lo dio una amiga cuando se fue a tal parte, ¿sí me explico? Entonces me recuerda, cada vez que ve este objeto, me va a recordar a esa amiga que me trajo esto. Entonces, pongan atención en todos esos tipos de cosas. ¿Qué cosa te recuerda y cómo te hace sentir? Si algo no te hace sentir nada, no pierdes ni tu tiempo. Pero pon atención en qué te hace sentir. Pregúntate, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Cómo me hace sentir este recuerdo? Pues que no he visto a Mandy. Si me explico, es lo que este recuerdo me va, cada vez que lo vea, digo, tengo que hablarle a Mandy, no le he hablado a Mandy.
O sea, y a ver cómo me hace sentir Mandy y me pongo a pensar en ese tipo de cosas, ¿sí me explico? Bueno, entonces ahora los positivos serían un aroma que nos transporta a un momento feliz, como explicamos en principio. Una canción nos transporta a un momento determinado, como el ejemplo que usé al principio con Patty. Si me explico el que comenté cuando en los 80. A mí me van a llevar, las canciones de los 80 me van a llevar a más recuerdos que la música del 2000. Si me explico. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo yo no iba a bailar más. Ya en el 2000, 2020, 2010, ya no salía a clubs, ya no me emocionan los clubs, ya no quiero ir a ningún club. Entonces, pues ya no estoy escuchando tanto la música que estaba de moda en ese tiempo, espacio. Entonces, por eso te digo, una frase, un libro, cualquier cosa, esos también son creencias positivas, son triggers positivos. Entonces, vamos a hablar de un poquito de las negativas, porque ahí la mayoría de los no lo tenemos, que es lo que nos afecta. Los positivos, qué padre, ¿verdad? Que algo que toquemos, ay, me acuerdo de cuánto quiero a mi amiga. Entonces lo veo y me recuerda y me levanta el ánimo. Pero si es algo negativo, es donde me afecta. Es donde yo no creo que soy suficiente, yo no soy yo no valgo lo suficiente, o me da miedo, o sea, hay 50,000 cosas negativas, ¿verdad? Entonces, nunca voy a encontrar el amor. ¿Cuántas personas no han pensado eso alguna vez en su vida? Me quedo con este hombre porque nunca voy a encontrar otro hombre que me quiera, etcétera. ¿Cuántas personas no han hecho ese tipo de cosas? ¿Sí me explico? Entonces, ese es un programa. ¿Por qué crees que no vas a encontrar a alguien, el amor? Mi abuela, cuando la metimos a un asilo, bueno, la metieron a un asilo mis primos y demás, a los 90 años, tenía 93 años. Se consiguió un novio, se iba a casar, nada más que se murió el novio. Antes, ¿sí me explico? O sea, cualquier persona puede encontrar el amor a cualquier edad. Créanme lo que más que porque se le murió el novio porque era un poco mayor que ella. O sea, por eso no se casó. Pero sí me explico. Entonces, eso no es verdad. De que no vas a encontrar el amor porque estuviste casada 4 veces o 5. Imagínense, yo me casé 4 veces. Entonces, si yo tuviera esa creencia, me hubiera quedado con el mismo marido, con mi tercer marido que me golpeaba, porque no iba a encontrar a otro mejor. O sea, piensen cómo les limita una creencia al ustedes pensar que no valen lo suficiente, porque además cuando estamos en una relación con una persona que no nos valora, que es un chauvinista o un narcisista, lo que ustedes quieran ponerle como el tercer marido, donde me golpeaba, y eso es lo que me decía él, nadie, ¿quién va a quererte a ti con tus hijos y la función y casada tantas veces? Entonces, yo seguía ahí, me quedé 5 años que me estuvieran golpeando. Entonces piensen ustedes en qué situación se encuentran que quisieran cambiar, pero por qué siguen en una situación, en la misma situación donde no son felices. ¿Qué creencia están cargando? A lo mejor es un trabajo, a lo mejor es un lugar, a lo mejor es una comida. Conozco gente que es intolerante de lácteos y sin embargo siguen comiendo lácteos. ¿Por qué? Pues porque le encantan los lácteos, pero ya saben que van a comerse una quesadilla y van a pasársela en el baño no sé qué tantas horas. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Qué hay atrás? Y ahí van a encontrar un recuerdo que a lo mejor su abuelita les hacía los quesadillas y por eso quieren comer las quesadillas, porque quieren sentir el cariño de su abuelita. Entonces, es un ejemplo. ¿Sí me explico? Y saben que les hace daño, pero extrañan a su abuelita. Entonces, ahí tendríamos que trabajar la parte emocional que está pegada con la abuelita, pues para que no lo hagan más consciente cuando se coman la quesadilla que les hace tanto daño. No soy lo suficiente bueno o buena para alcanzar la felicidad. Hay gente
que de veras se cree que son terribles porque seguramente en la infancia les dijeron, eres lo peor, no te mereces nada. Y entonces, ahora de adultas, no aceptan cosas buenas para ellos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuvieron, eso fue repetitivo, que le estuvieron diciendo, no eres buena, eres una persona mala, no sirves para nada, o eres mensa, y se la creyeron. Ahora, pues, todo lo que se van a llegar a traer son cosas que les recuerden qué tan malos son, o qué tan mensos son, o qué tan feos son, o lo que tú quieras. O todos los hombres o mujeres me van a usar. Entonces, vas a, tú vas a hacer que el mismo universo, yo creo fielmente en la ley de atracción. Y nos va a dar en la ley de atracción exactamente lo que nosotros creamos que nos merecemos. Si tú no crees que tú te mereces $1,000,000, entonces ni siquiera pierdas el tiempo pidiéndolo porque no te va a llegar. Podrás hacer todas las afirmaciones que se te peguen la gana. No lo vas a llegar a tener hasta que tú no creas que tú te lo mereces. Entonces te va a llegar. Y tenemos que cambiar precisamente para que la ley de atracción funcione. Tenemos que cambiar qué es lo que creemos que merecemos o no. Trabajar duro es la única manera que voy a ganar dinero. Sobre todo lo vemos más con nuestros papás o abuelos, que ellos tenían la costumbre de que el que trabaja duro, el que se despierta, me acuerdo del dicho era, el que se despierta temprano, algo así iba el dicho, por favor, si alguien se acuerda de él, díganmelo. El que se levanta temprano, mejor le va, o algo así iba el dicho, no me acuerdo Al Al exactamente. que que madruga, Dios le madruga, Dios ayuda. le ayuda. Ándale, gracias. Sí, es, Y sin la embargo, madrugada. en ese tiempo lo decían, ¿por qué? Porque trabajaban la mayoría en el campo, en trabajos muy tempranos. No existían trabajos de computadora o tecnología o de otro tipo. ¿Sí me explico? Entonces, sí, o sea, si yo fuera a trabajar en el rancho y la función o cuidando los vacos o dando de comer a los pollos o algo así, eso funciona de maravilla. O sea, ¿por qué? Porque los animales tienen que comer temprano. Pero por decir en mi caso, que soy coach, que tengo a veces clientes de Nueva Zelanda, que me toca a las 2 de la mañana, no es práctico esa idea. Es bastante ridícula y seguir con esa idea. Entonces yo no me levanto temprano más que ir a dejar a mi hija a la escuela. Se acabó, de ahí regreso y me vuelvo a dormir. ¿Por qué? Porque me vas a ver trabajando a las 2 de la mañana. Entonces hay gente que se levanta temprano y les funciona muy bien, y hay gente que nos trabajamos de noche y nos funciona muy bien. Y ninguna de las dos es mala. Pero sin embargo, con esa idea de nuestros abuelos, que si nos vieran, y, por eso no te va bien, porque no te levantaste temprano. Sí, pero ellos a las 8 de la noche ya estaban dormidos. ¿Me explico? Entonces, piensen por qué no les está yendo bien en el área que ustedes quieran que les vaya bien. ¿Qué creencia tienen atrás de esas creencias? Y váyanse a la parte emocional cuando la estén pensando para que la podamos cambiar, para que su realidad empiece a cambiar por fuera. No podemos cambiar nada por fuera si no lo cambiamos primero por dentro. Ahora, los buenos programas. Yo soy buena cocinera, como mi abuela. ¿Cuántos de ustedes no dicen, yo soy muy buena tejiendo porque mi mamá me enseñó, mi mamá me dijo que era muy buena? Esos son buenos programas. ¿Por qué? Porque cada vez que te pongas a tejer, te van a salir muy bien. O si vas a hacer tortillas de harina, van a salir muy bien porque mi tía Rita me enseñó. ¿Sí me explico? O alguien así. O siempre me dicen que soy una buena persona porque vengo de una buena familia. Y sin embargo, van a encontrar que en buenas familias también sucede porquerías. O sea, pero sin embargo, me acuerdo una de mis tías me decía,
esa persona está bien casada. Y una vez le pregunté, ¿bien casada? ¿Qué significa bien casada? Ajá. Y me dicen, es que se casó con alguien rico. Y dije, eso es lo que es bien casado, o sea, eso es bastante ridículo. O sea, para mí un bien casado es, bueno, pues es que firman papel o que, o sea, y aún así, eso no te hace mejor o peor. Sí, puedes vivir con alguien, puedes tener mejor relación con esa persona que si te casaste. Pero bueno, son ideas de, de creencias que las puedes utilizar para el bien o para mal, dependiendo cómo te hagan sentir dentro de ti mismo, porque eso es, al final de cuentas, eso es lo importante. Bueno, estamos tan condicionados a reaccionar a diferentes situaciones por la misma sociedad, la misma religión, la familia, que nos han dicho que, cómo tenemos que responder a diferentes problemas. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando le estaba hablando yo de que buscábamos aliados. Entonces, cuando estamos buscando aliados, vamos a tratar de complacer a nuestros aliados. Si tu aliado te dice, es que no quiero que le hables a esa persona, porque a mí me cae mal, y no quieres perder a tu aliado, vas a dejar de hablarle a la otra persona. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no quieres quedar mal con ese aliado. Pero ¿cómo te va a hacer sentir si la otra persona era tu amigo o tu amiga? Ahora, las creencias que se nos están repitiendo y repitiendo y repitiendo, muchas veces vienen por el novio, por el marido, por los papás, por el hermano, por el tío, por el no sé qué, que ahí es donde nos empezamos a creer. ¿Sí me explico? Yo me acuerdo que a mí, cuando yo estaba chica, mis hermanos me decían que me habían recogido el bote de la basura. Y porque nadie me quería, me habían tirado en la basura. Entonces, ¿qué sucede? Lo repitieron, lo repitieron, lo repitieron. Cuando yo tenía 13 años, yo le pedí a mi mamá que me llevara a ver al doctor y que me asegurara el ginecólogo que yo he salido de su vientre, porque no le creía que era mi mamá. Y dije, a lo mejor no vengo de esta familia, ¿qué estoy haciendo con esta gente? Sí, me explico, porque me recogieron de la basura. ¿De dónde vengo? Entonces, eso es algo que tenemos que preguntarnos precisamente, o sea, de todas las creencias que fueron repetidas y repetidas hasta que no las creímos. ¿De dónde vienen? De si son reales o no. Pero váyanse a la parte emocional, las nuevas conexiones en nuestro cerebro y podamos reprogramarnos. ¿Sí me explico? Nos dicen quiénes somos. Recuerden que nuestros papás y cualquier figura de autoridad, por eso pongo papás, pero pudieron haber sido el maestro, el sacerdote, el ministro, el gobierno, el, llámale, la vecina, cualquier persona que haya sido una figura de autoridad para ti, te pudieron haber dicho quiénes eras tú. Ay, es que tú eres bien enojona. Ay, es que tú no eres lista. Y te lo están dice, y te lo llegas a creer, y eso te conviertes. Y no necesariamente porque no seas lista o porque no seas enojona, y te volviste y te pusiste eso como una identidad. Todo, la mejor manera para poder quitarnos todo este polvo y paja es aprender a conocernos, quiénes somos, qué es lo que queremos y quiénes creemos que somos por lo que nos dijeron los demás, porque a lo mejor no somos nada de lo que pensamos. Eso tiene que ver con lo que nos dijeron las figuras de autoridad, ¿sí me explico? Y que nosotros aceptamos. Entonces, si alguien te pone un limitante, ¿qué tanto puedes tener o ganar o ser? Esas son las limitaciones de ellos, no tiene que ser las tuyas, ¿ok? Ahora, de ahí vienen los tener miedos, que tú tienes que tener miedo al salir de noche, o tú tienes que tener miedo a trabajar con un montón de hombres, o tú tienes que tener miedo ¿sí me explico? Estamos heredando miedos de otras personas que no tienen nada que ver con nosotros, o estamos heredando los miedos de nuestros ancestros porque también cargamos, epigenética nos marca que también estamos cargando con el miedo de nuestros ancestros. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo te hace sentir? Váyanse al paso número 1.
¿Cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir incómodo, mal, con miedo, etcétera, etcétera? Ahí es donde tienes que precisamente preguntarte cómo me hace sentir esta situación, porque ahí es donde está la cura, si pones atención. ¿Cuántas veces nosotros nos conformamos con cosas, con menos de lo que nosotros merecemos? ¿Cuántas veces pensamos, es que como yo no valgo mucho, entonces me voy a quedar en esta situación, en ese trabajo, en esta relación, en este lugar, etcétera, etcétera, etcétera? Porque pues no valgo mucho y me hace sentir todos los días miserable estar en esa situación, pero sin embargo lo voy a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque yo siento que no valgo más. El sentirte que no vales más es una creencia limitante que tú aceptaste o no, y la puedes cambiar en el momento que tú decidas. Ayer fuiste una persona, hoy puedes ser una persona muy diferente, pero nadie puede forzarte ni nadie tiene varita mágica y decirte, charrán, te quitamos la creencia mágica. Sería ideal, pero no existe esa varita mágica. Uno tiene que hacer ese trabajo interno. Entonces, piensen cada vez cuando se castigan a ustedes mismos, qué creencia está atrás, porque al final de cuentas ahí es donde están. Y ahorita vamos a trabajar con esto precisamente. ¿Qué creo? Creo en esto. ¿Por qué lo creo? ¿Y qué prefiero creer en su lugar?